Estamos al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. En este miércoles 12 de abril del año 2017 tenemos aquí algunos problemas técnicos en la transmisión del programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Estamos en plena Semana Santa. Todavía hay personas que nos ven en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Mañana es Jueves Santo. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández y bueno, en este breve espacio vamos a comentar algunas noticias importantes tanto del ámbito nacional, internacional y sobre todo del ámbito local. Una noticia importante, por ejemplo, que hay en el ámbito nacional es que se ha fortalecido la paridad entre el dólar y el peso. El dólar ya se está empezando a vender, o ya se vendió el día de hoy, en 18 pesos con 90 centavos, bajó 10 centavos. Muchos lo atribuyen a que el presidente Donald Trump declaró antier, que el dólar se ha fortalecido en exceso y que es necesario que no esté tan fortalecido porque se afecta el mercado internacional, el comercio internacional, y que además él está optando porque existan tasas bajas de interés para que de esta manera no se dañe el comercio internacional. Esto es una buena noticia después de que el dólar se creía que este año podía llegar ya a los 23 pesos o rebasar la barrera de los 23 pesos. Hay muchas quejas porque hay divisas caras en México. El sector turístico ha reportado que precisamente en esta Semana Santa hubo una disminución no fuerte, pero sí ya sensible en el torno al número de mexicanos que ya no viajaron al extranjero por el precio del dólar, pero ahora ha empezado a bajar y esto pues seguramente será una tendencia en los próximos meses. Otra noticia que ha dado mucho que hablar pues es la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien fue detenido en Italia, acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, de haber permitido que creciera durante su sexenio, durante su gobierno, la organización de los Zetas y el cártel del Golfo, y han empezado a salir una serie de detalles de la detención de Tomás Yarrington que, lejos de fortalecer la imagen del gobierno mexicano, pues lo han venido a dañar. Una de ellas es que al final de cuentas es detenido en Italia, no precisamente por una colaboración entre el gobierno de México, la Interpol y el gobierno italiano, como se quiso hacer creer en un principio, sino que es detenido por una participación del gobierno de Estados Unidos, a tal grado que había agentes migratorios en la detención de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en la detención de Tomás Yarrington. Y un detalle que ha surgido, que está causando un enorme escándalo a nivel nacional, es que hay revelaciones que indican que en este año, cuando cambió el gobierno de Tamaulipas, el nuevo gobierno llega y se encuentra con algo que les fue sorpresivo y que parece pues casi una ficción. Es difícil a veces entender esta parte de hasta dónde llega la impunidad en México. Llega el nuevo fiscal de Tamaulipas, que es de un gobierno ya de extracción panista, y se encuentra que hay oficios de comisión para 8 agentes ministeriales que habían venido fungiendo como escoltas de Tomás Yarrington. Y resulta que Tomás Yarrington está prófugo de la justicia desde el año 2012 oficialmente. Entonces, durante 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Tomás Yarrington tuvo guardaespaldas del gobierno de Tamaulipas. Guardaespaldas que obviamente sabían dónde estaba, que lo protegían. Y esto quiere decir que pues, era falsa la búsqueda, era falso los procesos que se le seguían a Tomás Yarrington. Tan era así que pues, tenía una escolta oficial del gobierno del estado. Llegó esta nueva administración y canceló los oficios de comisión para estos 8 guaruras que tenía Tomás Yarrington. Incluso se dice que no eran cualquier tipo de guardia. De los 8 guardaespaldas, había uno de ellos que ganaba 29,000 pesos mensuales. Y los demás guardaespaldas ganaban entre 20 y 24,000 pesos al mes, que es un salario muy alto para un guardaespaldas, para un agente de la policía ministerial.
Y esto era una muestra de que era un grupo además especial, un grupo de élite que estaba encargado de la seguridad de Thomas Yarrington o de su familia, y que pues no había en realidad una persecución. Una tercera noticia que ha dominado la agenda pública nacional, internacional, es lo que pasó con este pasajero llamado David Dao, un médico de origen vietnamita de 69 años de edad. Hay un video que se ha difundido ampliamente y que ha causado mucha indignación, porque resulta que en un aeropuerto de Chicago, este hombre, este médico, ha subido al avión de United Airlines y llega al personal de la aerolínea y le dice que tiene que bajar. Y él dice, pues aquí tengo mi boleto y no voy a bajar. Y lo someten y de manera violenta lo arrastran y lo sacan del avión. Él va gritando que no se va a dejar. Lo lastiman. Hay fotos de él donde está sangrando. Un hombre de la tercera edad. Él iba argumentando que tenía que llegar a su ciudad natal en Estados Unidos porque era médico y tenía que ver a sus pacientes. Esto es consecuencia de que en las aerolíneas a veces se deciden cancelar boletos vendidos, ya sea porque hubo un exceso de venta o porque necesitan que en esos asientos vuele personal de la misma aerolínea, y entonces hacen un sistema de por sorteo en una computadora, cancelar boletos de pasajeros que ya pagaron y que ya están, a veces incluso como en este caso de este médico, ya están a bordo del avión. Se dice que en un primer procedimiento es ofrecerles a los pasajeros que salen sorteados una compensación de $400, una noche de hotel, a cambio de que se queden en el lugar donde va a partir el avión y que salgan al otro día. Se dice que en este vuelo particular hubo 4 pasajeros que salen sorteados, los van a ver, les dicen que les ofrecen los $400, no aceptan, dicen que ellos tienen que llegar a su destino necesariamente, y después deciden que de uno de los 4 pues lo van a bajar a la fuerza, y bajan a este señor David Dao, que es lamentable cómo ocurren las cosas en Estados Unidos, un país que se dice defensor de los derechos humanos, que manda a bombardear Siria porque supuestamente la hija de Donald Trump se indigna de que usaron armas químicas en Siria, y en pos de la defensa de los derechos humanos hacen un bombardeo en este país. Y sin embargo, en sus aerolíneas tienen estos procedimientos de que de manera arbitraria pues bajan a un pasajero a golpes. Esto nos debe de preocupar mucho porque pues, muchos mexicanos, muchos poblanos viajan a Estados Unidos en estas aerolíneas, y la verdad es que cada vez crece más el miedo a viajar a Estados Unidos por el odio hacia los mexicanos que ha desatado Donald Trump, por el racismo, por los abusos que cometen estas empresas, porque entonces de nada sirve tener una visa, de nada sirve tener un boleto, de nada sirve estar en las 3 horas que ahora se requieren para llegar previamente a la salida del avión, de nada sirve cumplir con las normas del equipaje, sino que de repente uno puede salir sorteado en un vuelo y decir, te tienes que bajar a la fuerza, y si no quieres, pues te bajan a golpes, y no importa tu condición. En este caso estamos hablando de un hombre de la tercera edad, un anciano, y que además en sus argumentos él podría haber tenido razón. Soy médico y me está esperando un paciente, me está esperando una consulta, o simple y sencillamente pues nadie tiene por qué presentar argumentos. Yo pagué mi boleto y pagué por un vuelo y tengo que viajar. Y resulta que no, las aerolíneas actúan como si fueran, como si tuvieran un dominio de la legalidad y decidir quién viaja y quién no viaja, y quién por su aspecto o porque sale supuestamente sorteado, pues puede ser objeto de este tipo de abusos. Esas son 3 noticias que están en estos momentos en la agenda pública nacional, en la agenda pública internacional, que también son de interés para nosotros aquí en Puebla, pero también hay noticias en Puebla y brevemente se las vamos a comentar. Carlos. Gracias Fermín, muy buenas noches a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Les comento la principal noticia que tenemos para el día de mañana, y tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción.
Este sistema que en la recta final del morenovallismo, específicamente en el mes de octubre del 2016, el ex gobernador la presentó al Congreso del Estado, pero pues quedó en el papel, pues no ha avanzado la conformación de los nuevos organismos que contempla la ley cuando se presentó, como el Tribunal de Justicia Administrativa o el Consejo Ciudadano. Es decir, fue una promesa al inicio de la administración, se presentó en la recta final, en octubre se votó, se avaló, como siempre algunos diputados, Socorro Quesada y Julián Peña, votaron en contra, y aún así se aprobó, y pues resulta que no ha pasado nada, ¿no? Quedó en el papel, se cumplió con un trámite y hasta ahí quedó. Esto es una muestra más de que nuestra clase política, de todos los partidos, siempre aprueban normas, leyes, consejos, muchas cosas para combatir la corrupción, y al final descubrimos que todo se hace en un esquema, en un modelo, en una estrategia para que se garantice la impunidad, para que no pase nada, para que todo sea simplemente anuncios espectaculares, para que se cumpla mediáticamente con el reclamo de combatir la corrupción, pero en términos reales no se hace absolutamente nada. El tema que más, el lastre que más sufrimos los mexicanos es el de la corrupción. Nuestra mala fama en el mundo tiene que ver por nuestros problemas de corrupción. Nuestros problemas de seguridad pública en México, en Puebla, tienen que ver mucho con los problemas de corrupción. El crecimiento delictivo siempre se explica, sobre todo cuando ya es a gran escala, pues por la colusión de autoridades con grupos criminales, y el mal funcionamiento de las instituciones, desde lo más pequeño hasta lo más grande, siempre tiene que ver con la corrupción. Ahí está calculado que el costo financiero, el costo económico en México por la corrupción ya es bastante alto, ya tiene una proporción muy grande, equivalente al Producto Interno Bruto. Y aquí lo estamos viendo en Puebla. ¿De qué sirve que se creó un sistema estatal anticorrupción si ya pasaron varios meses y no se crea el consejo que va a regular este sistema anticorrupción? Y cuando creen el sistema, seguramente va a ser presidido pues por personajes cercanos al morenovallismo, que no van a hacer nada en contra del morenovallismo, van a seguir con esta dinámica de que no se combate ningún acto de corrupción. ¿O usted recuerda realmente algún acto de combate a la corrupción en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, o en el sexenio de Mario Marín Torres, o en el sexenio de Melquiades Morales Flores? Que tengamos algún funcionario público en la cárcel. No, los que están en la cárcel son porque les han inventado delitos, y los que a veces no tenían ni siquiera acusaciones. Carlos Castillo Montemayor tenía fama de ser de los funcionarios más honestos que habían pasado por el gobierno y está en la cárcel. Y en cambio tenemos otros funcionarios que se hicieron muy ricos, poderosos, que muchos los hemos conocido en sus vidas anteriores, cómo eran funcionarios de clase media, y de pronto llegan a un puesto que los hace muy ricos y de repente ya son hombres acaudalados y ya se sienten de la alta sociedad. Todos esos no se tocan. No estamos hablando necesariamente del gobierno de Moreno Valle, sino también lo que pasó con el gobierno de Mario Marín, con el gobierno de Melquiades Morales. Nunca hemos conocido un solo acto de combate frontal, real, específico a la corrupción en el estado de Puebla. Yo le pregunto, a ver, digamos, un nombre de un funcionario público que por lo menos haya estado 2 o 3, 4, 5 años en la cárcel. Alguien mejor me puede decir que Alfredo Arango, el exsecretario de Salud en el sexenio de Mario Marín. Bueno, Alfredo Arango está libre y está con una situación económica que era muy diferente a cuando era un médico del ISSSTEP, un médico del ISSSTE, que pues, ganaba como cualquier otro médico, y que de pronto cuando llegó al gobierno de Mario Marín cambió mucho su situación económica, se le metió a la cárcel y después se comete pues esta burla porque el señor estuvo la mayor parte del tiempo que duró su reclusión en un cuarto de un hospital privado, supuestamente por una lesión en la columna vertebral. Los que conocíamos a Alfredo Arango
sabíamos de esa burla, de esa famosa lesión. Alfredo Arango era médico del ISSSTE. Y en una ocasión, si no estoy mal en la historia, él va caminando en un corredor donde acaban de limpiar el piso y se resbala, y se cae. Y como consecuencia de esa caída, él sufre una lesión en la columna vertebral. Y entonces, parece ser que la lesión es fuerte. Eso le ayuda para que él se incapacite en el ISSSTE. Es decir, ya estoy lesionado en la columna vertebral, ya no puedo ser médico cirujano, ya no puedo estar en un área de urgencias, ya no puedo estar en un área de atención médica. Y entonces pide su incapacidad y se la dan porque además pues había supuestamente una responsabilidad del propio ISSSTE porque el accidente de que esté en un suelo mojado y que entonces eso provoque accidentes. Entonces es incapacitado y sin embargo después de que fue incapacitado en el ISSSTE se volvió médico del ISSSTEP. Ahí sí no le dolía la espalda y siendo médico del ISSSTEP fue escalando, se volvió el segundo funcionario más importante en el sexenio de Melquiades Morales Flores, que por cierto, en el sexenio de Melquiades Morales Flores había un doctor de apellido Villalpando, que era el director del ISSSTEP, que tenía una fama de ser un hombre muy honrado, muy honrado. Alguna vez alguien me platicaba que Villalpando, el doctor Villalpando, le hablan desde la oficina del gobernador y le dice, reciba usted a unos constructores, los recibe, y entonces estos constructores le empiezan a plantear un sistema de créditos para maestros que están al servicio del Estado de Puebla, créditos para vivienda. Entonces el doctor Villalpando los escucha y les dice, bueno, ajá, muy bien, está muy bonito su proyecto de casas, ¿y ustedes cuánto van a aportar o cuánto van a invertir? Y entonces un constructor le dijo, no, mire, un esquema es donde usted utiliza los ahorros, las garantías financieras del ISSSTEP para que arranquemos el proyecto y después ese dinero se va a retornar con el dinero que paguen los profesores con los créditos de las casas. Y entonces él muy enojado les dice, a ver, ustedes entonces quieren hacerse ricos sin invertir, sin poner, esto es un fraude, esto es un robo. Y los corre y no dejó nunca pasar estos proyectos. Bueno, Arango era el segundo de a bordo del doctor Villalpando cuando empieza el gobierno de Mario Marín, pues compadre de Mario Marín, primero sube a la dirección del ISSSTEP y después llegó a la Secretaría de Salud, un sexenio en el que hubo muchas anomalías, no dicho por mí, dicho por el propio gobierno de Moreno Valle, por auditorías, por observaciones del gobierno federal, por el sentir de la población. Y cuando llega Moreno Valle lo quiere poner de ejemplo de que va a combatir la corrupción y lo meten a la cárcel. Y entonces Arango vuelve a sacar el cuento de la lesión en la columna vertebral. Eso sí, los 6 años de Mario Marín ya no se acordó de que estaba lastimado de la columna vertebral, ¿no? Uno podría decir, si estás inhabilitado para el servicio público, pues lo tendrías que estar para los cargos que ocupó en el sexenio de Mario Marín, donde iba a giras, donde subía, iba a supervisar obras de hospitales, donde siempre se le veía muy activo, incluso pues, hay que recordar algunos escándalos de Arango llevando serenata a plena luz del día, ahí no le dolía la espalda. Bueno, y llega el gobierno de Moreno Valle, lo meten en la cárcel y ahí le vuelve a doler la espalda. Y entonces se lo llevan a un hospital privado y la mayor parte del tiempo estuvo en un hospital privado. Y al final, que sepamos, yo no sé si obligaron a Arango a devolver dinero, yo no sé si realmente se combatieron los actos de corrupción que se le descubrieron, porque además el gobierno de Moreno Valle no informaba. Estuvo en la cárcel un tiempo y pareciera que estuvo en la cárcel simplemente como una forma de hacer un escarmiento hacia los priistas, hacia los marinistas, para evitar que intentaran ejercer una posición opositora al gobierno de Moreno Valle. Y le funcionó. Pero en términos reales no se combatió la corrupción. Al revés, la Secretaría de Salud ha seguido siendo una instancia donde se tiene la sospecha de que se cometen muchos actos de corrupción. Y hablando de encarcelados, de encarcelamientos, como la segunda nota de importancia que les presentamos el día de mañana en nuestra edición impresa y también en la página de internet,
Es una manifestación que se realizó el día de hoy en el Zócalo de Puebla, en donde familiares y amigos del ex líder sindical del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco, se manifestaron para exigir su liberación. Y es que este miércoles cumple 3 años en prisión. Lo particular de esta protesta fue que, para llamar la atención, para exigir la liberación del ex líder sindical, sus familiares, algunos de sus familiares, se cosieron los labios, ¿no? Una manera de llamar la atención. Hemos visto crucificados, etcétera, y ahora literalmente se cosieron los labios. En la página de Facebook de la jornada pueden observar un video de nuestra compañera Yadira de cómo están los labios cosidos, ¿no? No se los pegaron ni nada, ¿no? Literalmente cosidos para exigir la liberación, e iniciaron también una huelga de hambre. Es una forma de exigir la liberación de Israel Pacheco, que cumple, como les mencionaba, 3 años en prisión. Él se encuentra preso en la cárcel de San Pedro Cholula y este miércoles cumplió 3 años. Así es. Israel Pacheco era un líder muy impopular de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, que le gustaba mucho presionar a los presidentes municipales. Los trabajadores lo acusaban de ser prepotente, autoritario, de ser incluso represor, pero resulta que Israel Pacheco creyó que él podía seguir ejerciendo esa fuerza, esa presión con el morenovallismo, y el morenovallismo lo manda a encarcelar. ¿Qué es lo grave del tema de Israel Pacheco? Que Israel Pacheco no está siendo, no fue investigado, no fue procesado, no está encarcelado por ningún acto de abuso que haya podido cometer como líder sindical, por el desvío de algún recurso público que pudiera haber cometido de los recursos del ayuntamiento. Él está en la cárcel por delitos que le fabricaron y que rayan en el absurdo. Originalmente Israel Pacheco lo meten a la cárcel acusado del delito de extorsión. Uh-huh. Por ese delito yo no tengo los detalles, pero yo sé que ya fue exonerado. Ya hubo un juez que dijo que no había delito que perseguir. Ya sabían que eso iba a ocurrir. Entonces, previo a eso, le mandaron a una persona que lo fue a visitar a la cárcel, y que esa persona salió de la cárcel y dijo: me acaba de extorsionar. Y le iniciaron un segundo delito de extorsión. Algo absurdo, porque se supone que la extorsión siempre se adjudica cuando alguien tiene la capacidad de generar una especie, de poder tener una especie de dominio, de poder, de control, ¿no? Cuando tú te dicen, pues tengo algo comprometedor tuyo, si no me das dinero te lo voy a mostrar, pues estás ejerciendo un poder. ¿Por qué? Pues por el miedo que te genera, etcétera, etcétera. Pero alguien que está en la cárcel, pues pone que está vulnerado en sus derechos. Claro. Y tampoco fue una acusación muy contundente, fundamentada, que de veras hubiera algo que comprobar de que si no le cumplía esta persona que lo acusaba le iba a pasar algo. Simplemente fue un invento. Y el tercer delito por el que está acusado Israel Pacheco es que lo acusaron por enriquecimiento inexplicable, que es una figura que existe para los servidores públicos. Curiosamente, si lo analizamos, a nadie se lo aplica en Puebla, ¿eh? Sí, exacto. A ver, yo pregunto cuántos diputados pudieran pasar una prueba de decir: a ver, tú ganas tanto de dieta en el Congreso, demuéstranos por qué tienes esta camioneta, por qué tienes esta casa, este terreno, por qué tienes este tipo de vida que no te da tu ingreso en el Congreso del Estado, ¿no? Y funcionarios del gobierno del Estado y de los ayuntamientos. Bueno, resulta que Israel Pacheco, hay un pequeño detalle. Él oficialmente no era trabajador del ayuntamiento, no era servidor público, era líder sindical. Pero no trabajaba. No trabajaba, él no tenía bases más. Si Israel Pacheco en algún momento lo hubieran destituido, no hubiera sido alguien que hubiera dicho: bueno, ya no soy líder sindical, me regreso a mi base, como se dice comúnmente. Uh-huh. Me regreso a mi centro de trabajo. Por ejemplo, Refugio Rivas Corona, el líder del sindicato del Colegio de Bachilleres, él no solamente lleva una lucha por el tema del sindicato, sino también para que le permitan regresar a su base. Dar clases. Entonces, como tal, no se le aplicaba
esta figura de enriquecimiento inexplicable y por lo mismo pues no procede tampoco. Y entonces la defensa de Israel Pacheco ha exigido que se dictamine esa parte y los jueces simplemente pues no contestan y pasan los meses y los meses y los meses. Israel Pacheco ya debería estar libre, es un preso político porque está en la cárcel por motivos estrictamente de una venganza política, de una venganza por diferencias con el grupo morenovallista y no porque se le haya encontrado responsable de un delito. Y bueno, Carlos, ya que estamos hablando del tema de los presos políticos, le doy a conocer al público una noticia muy importante. No la teníamos hasta iniciado este corte informativo, todavía no lo teníamos presente, pero es muy importante, yo creo que lo más relevante para el día de mañana, es que ya le ordenaron prisión domiciliaria a Francisco Castillo Montemayor para que él pueda seguir su proceso penal desde su domicilio. Y que volvemos a lo mismo, se trata también de un caso de un preso político. Francisco Castillo Montemayor fue secretario de Medio Ambiente con Mario Marín, una fama de Castillo de ser un servidor público muy honrado, que no solamente se la ganó en el sexenio de Mario Marín, él ya había sido funcionario anteriormente en el sexenio de Melquiades Morales Flores y antes había sido funcionario del ámbito federal, de la Comisión Nacional del Agua. Castillo terminó su periodo en el gobierno de Mario Marín Torres, cuando hace el proceso de entrega-recepción, que es un procedimiento que se hace siempre diciendo, a ver, esto es lo que hay en la Secretaría a mi cargo, yo ejercí este presupuesto, se gastó en tales cosas, estos son los bienes de la Secretaría, los pasivos, los activos, los inmuebles, los vehículos, etcétera, etcétera. Y en ese proceso de entrega-recepción que él hace, no le hicieron observaciones. Es decir, el gobierno de Moreno Valle nunca le pudo decir, no aparecen tantos vehículos, no aparece este dinero, tenemos dudas sobre el funcionamiento de estos programas, de estos proyectos, descubrimos personas que cobraban pero no venían a laborar, no pasó nada de eso, nada. Es de los pocos funcionarios del gobierno de Mario Marín que no tuvieron observación alguna. Por eso él se dedicó a poner una empresa consultora para administrar temas de agua potable, medioambientales, que es experto en eso. Y él vivía de su negocio particular, no fue de esos funcionarios del marinismo que se fueron de Puebla o que andaban con su amparo aquí en la camisa, en la bolsa de la camisa. Eso es real. O sea, alguna vez yo fui a la Ciudad de México y fui a una oficina y me encontré a un poblano que había sido funcionario del gobierno de Mario Marín, y entonces pues yo me anuncio en la entrada diciendo que voy a ver a esta persona y yo veía que alguien como que me veía desde las escaleras. Ya entré, me lo encuentro, me saluda muy amable y le dice, ¿a quién vienes a ver? Pues vengo a ver a fulano tal. Y me dice, ya me habló por teléfono que viene en camino, no sabía que ibas a venir, pásale. Él trabajaba ahí, en esa dependencia. Y ya cuando llegó la otra persona a la que iba a ver, se burlaba, ¿no? Decía, ¿sabes por qué fue a ver quién venía de Puebla? Porque tiene miedo de que vengan policías ministeriales. Trae su amparo ahí, siempre metido en la bolsa. Y entonces cuando le avisaron, alguien viene de Puebla, pues él bajó rapidísimo a ver quién era, por el miedo de que lo detuvieran o de que le fueran a notificar algo. Él fue de los pocos miembros del gobierno de Mario Marín que se quedó en Puebla, que trabajaba sin ninguna preocupación. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Cuando el gobierno de Moreno Valle inicia un proceso de remodelación del Parque Flor del Bosque, que se sabe extraoficialmente que el proyecto de remodelación de Flor del Bosque, no era necesario porque particularmente en el gobierno de Mario Marín se dedicaron muchos esfuerzos a que funcionara muy bien Flor del Bosque como un centro de educación ambiental, como un centro de preservación del medio ambiente en torno a la capital,
de estudios. De estudios. Ahí llevaban a los animales que son decomisados por las autoridades y se les da protección, cualquier tipo de especie animal. Y había incluso un centro de educación ambiental que trabajaba con tecnología y con un programa de estudios de la NASA. La Casa de la Tierra. Casa de la Tierra. Lo que se sabe es que no solamente no se necesitaba esa remodelación, sino que la verdadera intención es que se quiere fraccionar esa parte, que es muy ambicionada por los desarrolladores inmobiliarios, porque como es una zona forestal, arbolada, pues se vende siempre este concepto de que estás vendiendo un fraccionamiento en una zona rodeada de bosques, de jardines. Entonces, eso es lo que se sabe que hay la intención, por lo que se mandó a remodelar Flor del Bosque. Entonces, Castillo Montemayor sabía de esta situación y denunció que no era procedente esa remodelación, expuso sus motivos, a tal grado que cuando Rafael Moreno Vallerrosas inaugura los trabajos que se hicieron ahí en Flor del Bosque, donde se convierte pues en un parque de diversión, se elimina el centro de atención de estudios ambientales. Castillo reta públicamente al entonces gobernador Rafael Moreno Vallerrosas, a que debatan sobre el proyecto de Flor del Bosque. Y entonces la respuesta del gobierno fue inventar cazaba animales. Historias truculentas, ¿no? Una cosa muy burda, ¿no? Que decían que Castillo iba y cazaba a los animales en Flor del Bosque y se los comía crudos, ¿no? Vaya, cosas que no se podían demostrar, que rayan en el absurdo. Y finalmente de la manga se sacan un proceso que no existía para acusarlo de que habría cometido anomalías en la construcción de unas estaciones de transferencia de desechos, ¿no? Sí. 14. Ajá. 14 estaciones. Y entonces de esta manera lo meten a la cárcel sin que se justifique además su estancia en la cárcel, porque por el delito por el que lo acusan, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, él tiene el derecho a la libertad bajo fianza y a seguir el proceso desde su domicilio. Y no lo permiten. Y además la situación de la edad, ¿no? Y además por la edad. Entonces mandan a Castillo al Cerezo de San Miguel, lo meten en una celda, y en esa celda, donde han contado personas muy cercanas a él, una celda donde había hacinamiento. No recuerdo el número exacto de presos que había, pero creo que en una pequeña celda había 20 presos, 20, 30, 40, da igual, eran una cantidad enorme de presos que simplemente no podían dormir acostados porque no caben. Así es. Entonces, la mayoría duermen de pie. Amarrados a los barrotes. Exacto, para no caerse. Nunca supieron por qué. Hay unos presos se prestaron como a darle cierta protección a Castillo. Yo creo que porque en el gobierno tenían miedo de que lo fueran a agredir y entonces eso se convirtiera en un escándalo. Al final, él sí tiene una crisis cardíaca. Él sí llega muy delicado a un hospital, como le pasó a Simitrio. Ellos sí llegaron delicados, no como Castillo, como Alfredo Arango, ¿no? Que inventaba una vieja lesión, recordaba una vieja lesión y ese fue el pretexto para ir a un hospital privado y no estar en la prisión. Castillo sí tuvo una crisis cardíaca muy fuerte. El diagnóstico de los médicos era que estaba en riesgo su vida. Le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica de urgencia. Y además, el problema era que el gobierno del estado no pagaba los servicios médicos. Él era el que tenía, su familia seguir pagando los servicios médicos. Lo tenían que hacer en un hospital privado, lo cual sangraba mucho a la familia de Francisco Castillo Montemayor. Este tema de la prisión domiciliaria la solicitaron sus abogados y simplemente había largas. Ahora parece que hay un proceso de buscar despresurizar el tema de los presos políticos por parte del gobierno del estado.
y por eso se ha empezado a ceder cierto terreno, a bajar la dureza de esta persecución. Ya se dio con el caso de Simitrio, que se le ha permitido que tenga prisión domiciliaria. Ahora se está haciendo con Castillo, el exsecretario de Medio Ambiente, aunque lo correcto es que, por ejemplo, en el caso de Simitrio, pues se parara el proceso penal en su contra porque no hay acusación que sustente. Y en el caso de Castillo, pues tampoco han podido presentar pruebas contundentes en su contra. Todo apunta a que va a acabar exonerado y es simplemente una venganza política. Y es el mismo caso de Israel Pacheco, que va a cumplir 3 años en prisión por 2 delitos que no deberían haber nunca procedido. El primero de extorsión, que ya está exonerado. El segundo por enriquecimiento inexplicable, que también tendría que ser exonerado porque no está sustentado. Y un tercero, que en el escenario de que hubiera sido real, la ley permite que una persona acusada por ese delito pueda seguir el proceso desde su domicilio, recibir una libertad condicional y desde su domicilio seguir el proceso penal. Entonces, no se ha hecho eso porque también hay un deseo de fregarle la vida, porque eso es lo que al final pasa, de dañarle la vida a los que eran los enemigos del morenovallismo. Sí, la familia. Y todavía hay otros presos políticos que están en diferentes penales del estado de Puebla, y con la deuda, además de que los presos políticos que ya estuvieron, pues cómo les repones el tiempo perdido, cómo les repones esa parte de la vida que la pasaron en una cárcel, hacinados, con riesgos para su salud, para su integridad, para su vida, el costo de sus familias, el costo económico de la defensa. Es una cosa terrible, no es algo menor. Claro. ¿Cuál sería nuestra cuarta nota? La cuarta nota, sí, continuando con la agenda del día, resulta que el día de hoy salió una corriente crítica del PRI para defender a Alejandro Armenta Mier. Esta corriente crítica reprobó las presiones que ejerce el partido contra este diputado federal, quien participó en la firma de un pacto con Morena. Esta corriente crítica del PRI dijo: ¿por qué no se sanciona a los verdaderos traidores, como los priistas que han apoyado electoralmente al PAN en Puebla? En este espacio les hemos venido comentando la historia desde el domingo que Alejandro Armenta también firmó el pacto con López Obrador, se tomó la foto mostrando el dedo, etcétera, y ahora pues pareciera que continúa el tema, ¿no? Se está prolongando, sale esta corriente para respaldar a Armenta y para reprobar al PRI. Esta corriente seguramente la mandó Armenta, yo no la conocía. No sí, tiene ningún peso, lo digo con mucho respeto, pero como que pues son personajes que no tienen ningún peso importante en el PRI. Son personajes que hasta ahora aparecen, que no son conocidos. Estas corrientes críticas en el PRI se diluyeron hace muchos años. Llegaron a tener una presencia importante. Yo recuerdo que en el sexenio de Ernesto Zedillo sí surgió una corriente crítica del PRI que intentó hacer una especie de segunda corriente crítica después de la primera que surgió allá por el año de 1987, en la que participaron Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otras grandes figuras, y que provocó la primera gran incisión en el Partido Revolucionario Institucional, y que fue una incisión de gran trascendencia para la transición democrática del país. Después, con Ernesto Zedillo aparecieron estas corrientes críticas que no tuvieron ningún peso, porque al final siempre se descubría que lo que buscaban eran como buscar prebendas de parte del PRI y del gobierno federal. Y después desaparecieron, y ha habido priistas que han lucrado con el nombre de corriente crítica, grupo crítico, Democracia 2000, etcétera, etcétera. Y al final pues, no tienen ningún peso, no tienen ninguna presencia, verdaderamente no son una conciencia crítica, ética del partido. Bueno, hoy apareció esta supuesta corriente crítica que más bien parece un artificio de Alejandro Armenta, y yo te diría que, bueno, más allá de que si son importantes o no, hay que tomar en cuenta lo que dicen. Te diría que en una parte tienen razón y en otra parte no les asiste la razón. La primera, en la que no les asiste la razón, es que el PRI
actúa correctamente con Alejandro Armenta. Quitémosle el nombre de Alejandro Armenta. Ujú. Tú eres miembro de un partido y te vas a la actividad de otro partido, el que sea. Supongámonos que fuera incluso al revés. Un militante de Morena apareciera en un acto del PRI. ¿Qué tendría que hacer Morena? Pues decir, a ver, fulano de tal, ya fuiste al acto del PRI, entonces defínete, ¿estás con Morena o no estás con Morena? Punto. Y si no estás con Morena, pues retira tu apoyo a lo que fuiste a hacer con el PRI, o ya vete con el PRI, dependiendo cuál sea la respuesta, ¿no? Del personaje este. Bueno, pues ahora es al revés. Un personaje del PRI se va a un evento de Morena, pues es correcto lo que hace el PRI. O retiras el apoyo a Morena, pues porque estás en un acto partidista. Sí. O sea, que no nos venga con cuentos Alejandro Armenta. No Un somos... presidencial, ¿eh? Sí, claro, pues es un partido. Morena es un partido político. Andrés Manuel López Obrador es un candidato presidencial. Es una fuerza política, ¿sí? Y Armenta es miembro de otra fuerza política, que es adversaria a Morena. Entonces es correcto lo que hace el PRI. Lo que hizo César Camacho Quirós. Decirle, a ver, Alejandro Armenta, defínete. Totalmente. Ya, o retiras tu documento de Morena y te demuestras tu lealtad al PRI, o ya vete con Morena o vete del PRI, a donde quieras, ¿no? Eso es lo correcto. Digo, y esta respuesta de Armenta infantil, no, yo apoyo el combate a la corrupción, pero no apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Digo, bueno, vaya, los partidos son para competir por el poder político, por puestos de elección popular. O sea, no podemos estar a medias, ¿no? Sí fui, pero no, es que no creo en todas las propuestas del candidato, nada más vine a apoyar a las 3 primeras, pero no estoy con las otras 3. Si estás en un meeting, pues estás apoyando a un candidato, ¿no? Totalmente. Está vendiendo caro su amor, ¿no? Claro, o qué nos va a decir, que en la boleta nada más fue a meter media cruz, o no sé, medio voto. O estás o no estás, ¿no? Eso pues, me parece que no es un argumento esto de que no se debe de sancionar por parte del PRI a Alejandro Armenta. Sí, tiene que ser sancionado y Armenta tiene que aprender a ser un hombre de definiciones. Si tú crees en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, crees en el proyecto de Morena, pues ya renuncia a tu militancia en el PRI y vete con López Obrador y vete a trabajar a favor de Morena. Yo creo que Armenta tiene estructuras de militantes, de seguidores, es un político de muchos años. Si él quiere, puede ser un muy buen aporte a la causa de López Obrador y de Morena. Si es aceptado bien o mal en ese partido, no lo sé. Pero ese sería un acto de congruencia. Totalmente. Y si no estás apoyando el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pues no te vayas a tomar una foto con él. Y séle leal a tu partido, al PRI en este caso, y apoya al candidato presidencial que elija el PRI, o manifiesta tu inconformidad, cómo se mueven las cosas en el PRI, pero sin que estés coqueteando con otra fuerza política. Al final lo que vemos es que Alejandro Armenta pues, juega con uno y juega con otro para ver quién le ofrece una candidatura. Eso es lo que está persiguiendo Armenta. Así lo hacen muchos políticos. Y en ese sentido no tiene razón la corriente crítica. El PRI está en lo correcto de sancionar a Alejandro Armenta. Donde sí tiene la razón es cuando dicen, contra Armenta sí lanzan este proceso, este llamado, esta advertencia, pero no lo han hecho con los otros priistas que se han traicionado al PRI. Y ahí sí les asiste la razón. Si tuviera que ser eso, a la primera que tendrían que sancionar, que llamar a que actúe con congruencia, a que defina su lealtad con el PRI, se llama Silvia Tanús Osorio. Silvia Tanús Osorio en el Congreso del Estado siempre ha buscado que el PRI vote, esté de acuerdo en todas los proyectos, en todos los intereses del morenovallismo. No es casualidad que Silvia Tanús Osorio trabajó en la Secretaría de Finanzas, en el grupo político de Rafael Moreno Vallerrosas, cuando él era priista. Y entonces todo el mundo sabe que Silvia Tanús Osorio no solamente es alguien que favorece al bueno de Moreno Valle. Algunos diputados del PRI lo dicen, no solamente hace eso, sino saca muchos beneficios. No sé de qué tipo, pero así lo dicen, saca muchos beneficios. O sea, no se va con las manos vacías, le va bien. Y por eso, pues siempre juegan aquí. Nos vamos a oponer, pero siempre acaban
estando del lado del morenovallismo. Los diputados del PRI aprobaron las reformas que permiten la privatización del agua. Le han aprobado a Moreno Valle todas sus cuentas públicas. No han objetado ni un solo renglón. Salen ahí un grupo de diputados del PRI a hacerle el cuento de manera falsa, sin ruedas de prensa en la Ciudad de México y los pasivos de Moreno Valle. Pero no es su papel de ellos. El papel tendría que ser los diputados locales del PRI. Ser oposición. Exactamente. ¿A quién más tendrían que buscar? Bueno, pues está el caso de José Alarcón. José Alarcón ya se pasó a otro partido, que es un partido morenovallista, pero antes de eso no le hicieron nada. José Alarcón, como delegado de la Secretaría de Educación Pública Federal en Puebla, permitía que las entregas estas de tabletas, pues, que puso de moda Enrique Peña Nieto, las hiciera el gobierno de Moreno Valle, y el gobierno de Moreno Valle como si fueran un programa del Estado. Y eso lo permitía José Alarcón. Y nadie en el PRI dijo nada contra José Alarcón. El año pasado que hubo elecciones, de todos los delegados federales que hay en Puebla, que son muchos, a veces no logramos cuantificar cuántos son, pero son algo así como 50 y tantos, decían que solamente 4 realmente, encabezados por el delegado de Cedesol, eran los que, Juan Manuel Vega Rayet, eran los que verdaderamente estaban del lado de Blanca Alcalá, la candidata del PRI. Y los otros, o estaban del lado de Moreno Valle, en este caso que el candidato era Antonio Gali Fayad, o simplemente jugaban a una neutralidad, pero todo el mundo sabía que era porque era para quedar bien con el morenovallismo. Para no tener problemas. ¿No? Para no tener problemas. Esos sí son los que tendrían que sancionar. El PRI, o sea, decir, a ver, nosotros tenemos que ser oposición y tú estás trabajando para un gobierno que nos derrotó, nos sacó del poder en Puebla. Y en ese sentido, pues sí tienen toda la razón estos priistas críticos, o que dicen ser críticos. Hay un exceso contra Armenta, pero no contra otros priistas que sí han cometido o sí han cometido actos de adhesión al morenovallismo, actos de beneficio al morenovallismo, o que juegan a una neutralidad para estar bien con el gobierno del estado. Te voy a poner otro caso, el caso de José Luis Márquez, líder estatal de la CNOP. Márquez nunca le vas a conocer una crítica contra el morenovallismo. Por sí es un hombre muy callado, siempre fue muy callado, exalcalde de Zacatlán. Pero por ahí cuentan que su esposa se dedica a auditar ayuntamientos. ¿Y esto cómo se hace? Si tienes la venia desde la cúpula del Poder Ejecutivo. Eso es un secreto a voces. Hablábamos en nuestra primera nota que hoy dimos a conocer que se crean sistemas, leyes contra la corrupción, pero al final son sistemas que se controlan para garantizar la impunidad. Y entonces a los ayuntamientos se les impone que deben ser auditados, se dice así, por auditores externos, es decir, no por el contralor que tú nombras, sino por un auditor externo. Se supone que es como una manera de garantizar el buen funcionamiento de los ayuntamientos. Nada más con el pequeño detalle que esos auditores externos se contratan si te lo permite la Auditoría Superior del Estado. Si tú no acatas la sugerencia de la Auditoría Superior del Estado, entonces vas a tener problemas para que te aprueben tu cuenta pública. Y si tú acatas la recomendación de la Auditoría Superior del Estado y dices, te recomendamos este despacho, entonces no vas a tener problemas con tu cuenta pública. Entonces, esos despachos que auditan a los ayuntamientos no es porque alguien puso un anuncio, audito a presidentes municipales, ofrezco precios baratos, honradez, eficiencia. No es por eso. Es porque alguien desde la cúpula del poder político los coloca para que auditen a los ayuntamientos. Entonces uno dice, a ver, con ese esquema, pues este dirigente, ¿qué crítico va a ser contra Moreno Valle? Si creo que le va mejor que cuando era funcionario del gobierno de Mario Marín. Entonces, por eso sí tienen razón, si el PRI quisiera recuperar su fuerza en Puebla y quiere ser crítico con los que los tilda de traidores, pues tiene que ir contra las otras cabezas. Ir contra Alejandro Armenta, están en lo correcto, pero no es el único. Ser parejo.
Digo, ya hay otra larga lista, empezando por Fernando Morales, ¿no? Funcionario del gobierno de Moreno Valle, el hombre duro del morenovallismo, que hacía muchas cosas, muchas tropelías, y seguía militando en el PRI, ¿no? Pues, digo, ese es otro caso más, ¿no? Yo que recuerdo, por ejemplo, muchos funcionarios del gobierno de Moreno Valle nunca renunciaron al PRI. Eran priistas y ahí estaba, ¿no? Y después aparecían en otras fuerzas políticas, pero oficialmente nunca renunciaron al PRI. Y el PRI tampoco nunca los sacó, nunca los expulsó, nunca los sancionó públicamente. Exacto. Hay casos de algunos priistas que incluso entraron al gobierno de Moreno Valle, les fue mal, se salieron y regresaron al PRI. Entonces, sí tiene razón en ese sentido, el PRI ha perdido esta capacidad crítica, es un partido que sufre una severa crisis política y que esto lo está debilitando de tal manera que muchos analistas que el PRI se va encaminando a una muy posible derrota en la sucesión presidencial del año 2018. Muy bien, Carlos, pues estas son las noticias más importantes que le estamos dando a conocer en la Jornada de Oriente, en nuestra edición digital, en nuestra edición impresa. Estamos trabajando toda esta semana normal. Mañana tendremos un pequeño corte en la noche, si nos quiere usted sintonizar, si nos quiere ver a través de nuestras redes sociales de la Jornada de Oriente. Le deseamos que esté disfrutando mucho sus vacaciones, estos días de asueto. Y si está trabajando, pues que lo tome con agrado. A veces es muy rico trabajar cuando los demás descansan. Que pasen muy buena noche, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven. Nos esperamos el día de mañana. Y les deseamos que les vaya muy bien. Que pasen muy buena noche. Hasta luego.